feliz día comercial o de los derechos de la mujer y todo lo que quieran, pero como dice la palabra, para Dios son un especial tesoro, vaso frágil, y bueno, la verdad es que Dios tiene que dar mucha sabiduría a los hombres para poder aprender a tratar a las mujeres como Dios desea que las traten. Y bueno, damos gracias a Dios por este día, donde bueno, algunos celebran este día, otros reniegan de este día, pero lo importante hoy es darle gracias a Dios que podemos estar en este lugar, en la casa de Rosalín y su esposo, haciendo de ese lugar hoy, por decir de alguna manera, como decíamos la semana pasada, morada de Dios. Haciendo morada de Dios, y el teléfono me volvió loco, pero bueno, empezó a sonar. Entonces, en este día, sabiendo que podemos disponer nuestro corazón y disponernos a recibir una palabra de parte de Dios, yo les quiero invitar a que podamos en esta linda tarde, que me puedan acompañar, si usted tiene Biblia o tiene en su celular, que me pueda acompañar al primer libro de Samuel. En el capítulo 1 vamos a leer una historia justamente el día de hoy sobre una mujer que ha hecho algo muy trascendente, y para este día muy adecuado poder hablar de esto, ¿verdad? Así que agradecido con Dios y con cada uno de ustedes. Háganme ok si se escucha bien o tengo que levantar un poquito el volumen, o si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, excelente. Bueno, entonces, como les decía, voy a hacer una lectura bíblica. Son algunos versículos, pero nos va a dejar algo interesante. No sé si ustedes acostumbran a marcar su Biblia, si es que la tiene ahí, o puede grabar o capturar algo, una nota, algo. No hay nada más interesante que cuando escuchamos la palabra de Dios podamos anotar o marcar, porque a veces las cosas nos olvidamos, pero la palabra de Dios dice que permanece, y cuando nosotros la anotamos nos puede servir para algún momento, para alguna dificultad, y poder reflexionar sobre algo que Dios nos ha hablado. Entonces, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, vamos a encontrar lo que nos dice la palabra, y dice así, versículo 1: hubo un varón de Ramatamaim, de Somín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Versículo 4: cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte de la ofrenda, ¿no?, que iban a entregar. Pero a Ana daba una parte escogida, algo mejor, algo reservado, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 7: así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Versículo 9: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, dice Ana,
yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta aquí nomás el texto de la palabra de Dios. Y estamos hablando justamente sobre este tema de cómo atravesar crisis. Y podríamos decir, pucha, ¿no? O no sé cómo dirían en Bolivia, sí que estaba pasando crisis. Ana estaba teniendo problemas. Bueno, yo tengo una hija y también 8 hermanas, así que bien reflejado el relato bíblico de cómo se siente o cómo está una mujer cuando pasa crisis. No hay nadie más excelente en conocer y entender a una mujer que nuestro Dios. La mujer es mucho más sensible que los hombres. De hecho, hay ministerios donde el porcentaje más alto justamente es de mujeres. Y bueno, también en diferentes ámbitos podemos ver que las mujeres son hoy en día punta de lanza para muchas cosas y para también cuestiones espirituales. Y también sufren más, sienten más, tienen otra importancia las cosas. Por eso en esta noche de cómo atravesar las crisis yo quiero compartir con ustedes que no debemos perder la fe. Justamente en medio de una crisis es muy importante no perder la fe. Y simplemente como un preámbulo quiero decirles que la fe no es mágica. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios para nuestras vidas. Si yo quiero ser una mujer, bueno, yo no quiero ser una mujer, ustedes quieren ser una mujer de fe, necesariamente en nosotros tiene que haber palabra de Dios. Entonces, cuanto yo más me acerco a la palabra de Dios, mi fe irá creciendo. La Biblia dice que a cada uno de nosotros Dios nos dio una porción, una medida de fe. Nadie puede decir, yo no tengo fe, no creo, no creo nada, no, la verdad es que perdí todo. No, siempre la Biblia dice que cada uno tenemos una medida de fe, ¿no? Y la Biblia lo ilustra y nos desafía. Un desafío bien interesante. Y dice que si tuviéramos fe, simplemente como un grano de mostaza que puede entrar así en un pellizco de nuestro dedo, pero luego cuando crece es tan grande, pero si tuviéramos simplemente esa fe, podríamos pedirle, ilustra la Biblia, ¿no? Que un monte se vaya para otro lado. O sea, habla de cosas tremendas que pueden pasar. Yo les quiero hacer una consulta en esta linda noche que Dios nos está regalando. Dios conoce su corazón, Dios conoce su mente, Dios conoce cómo usted se maneja, pero lo importante en este día es que usted pueda analizarse por un instante y decir, si quiero ser una persona, una mujer de fe, y que en medio de las crisis no perder la fe, porque es que justamente hay alguien que está entrenado, por decir de alguna manera, en su frustración de querer quitar la buena semilla que alimenta la fe, que es la palabra de Dios. Entonces busca distraernos, busca que miremos otras cosas, y en esas distracciones busca que nosotros perdamos la fe. ¿La fe en quién? Él prefiere que yo tenga fe en mí, él prefiere que yo crea que todo lo que me rodea es lo que me hace feliz, que las cosas que he obtenido son lo que realmente me dan alegría, pero las personas de fe, las mujeres de fe, caminan y experimentan la vida de otra manera. Amén. Entonces, en este día yo quiero que no debemos perder la fe, como dice aquí el relato de la palabra de Dios con Ana. Número 1, ¿cuándo no tenemos que perder la fe? Número 1, no tenemos que perder la fe cuando te entristecen, dice el versículo 6. Lo voy a leer. No. Y su rival la irritaba
enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Sí? Bueno, cuando te entristecen, ¿usted sabe cuando algo le pone triste a usted? ¿Usted sabe? Mire, el enemigo sabe que nos hace felices y busca quitarnos eso. ¿Sí? Nos quiere quitar el ánimo, la alegría, la felicidad. Y les voy a contar una anécdota. Nosotros podemos tener todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos, pero si nosotros le prestamos oído y perdemos nuestra fe y el enemigo logra entristecernos, ¿saben que la Biblia dice que la alegría del corazón, dice Isaías, hermosea el rostro? Yo tengo buena cara cuando estoy, dirían en Ecuador, cuando estoy chévere, cuando estoy bien, tengo buena cara. No sé ustedes en Bolivia, en nuestro caso, en mi caso muy particular, bueno, la pastora también, somos muy malos queriendo disimular que estamos bien cuando estamos mal. ¿A usted le pasa? ¿A alguna de ustedes le pasa? Pueden disimular que están bien y ese día que están, claro, disimular que están mal, que están mal, bien. Estoy mal y decir estoy muy bien. Bueno, hay gente que tiene muy buena habilidad para estar destrozado y bueno, claro que hablamos de que el Evangelio nos hace superar cosas, ¿verdad? Nos hace saltar a otro nivel. Pero bueno, no sé si querés compartir algo en cuanto a esto. Sí, como mujeres muchas veces, bueno, hoy que la mayoría somos mujeres, ¿no? El enemigo, decía mi esposo, sabe qué cosas nos ponen triste y qué cosas nos quitan la alegría. Nos conoce bien, entonces va a buscar a atacarnos por ese lado, o sea, va a robarnos la fe. Decimos que para poder enfrentar una crisis no tenemos que perder la fe. Entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, aquello que te entristece. En el caso de Ana, era la competencia que tenía con Penina. La otra tenía hijos, ella no. Iban a adorar y la otra iba con los hijos, ella no. Entonces, había una competencia tan fuerte y eso la entristecía. Tenía el amor de su esposo, tenía el favor de su esposo, incluso como familia estaban reunidos, bueno, con algunas costumbres muy diferentes a las nuestras, pero en el caso de Ana, esa situación la entristecía. El diablo conoce qué actitudes de tus seres queridos te entristecen. El diablo conoce qué situaciones del día a día te entristecen. Entonces va a ir por ese lado a atacarte para robarte la fe. Entonces vas a tener una crisis y lo primero que va a pasar es perder la fe porque estoy triste, porque me pasó esto, porque cómo me puede pasar a mí, yo que trato de ser buena, trato de ser entendida, me esfuerzo por agradar a Dios, quiero servirlo, en fin, soy una buena madre. Uno puede tener una lista larga de cualidades, pero el enemigo conoce qué aspectos o qué cuestiones en tu vida van a afectarte para que te entristezcas, así como lo hizo con Ana, ¿no? Que no podía tener hijos. Claro, no era una cuestión de que había un diablo que estaba ahí para que ella no tenga hijos. Era estéril. Dios quería glorificarse por medio de ella. Pero la situación crítica que ella estaba viviendo por ser estéril, hasta que Dios mostró su gloria, la entristecía. Imagínense, la fe de Ana quedaba reducida a la nada. Y eso es lo que el enemigo quiere lograr en cada una de ustedes, en cada uno de nosotros. Pasan situaciones difíciles, ¿por qué? Porque el enemigo sabe lo que me va a afectar. Entonces va a usar esa arma para entristecerme y quitarme la fe. Y sin fe la crisis no puedo atravesarla. Sin fe me quedo en el camino de la crisis. No es como agarrar un pozo cuando voy en el auto y se rompió el auto, se le salió la rueda, qué sé yo. Quedé estancado. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Miren, la esterilidad de Ana, según lo que cuenta el relato bíblico, estaba ligado directamente a un propósito de Dios. Y no se espanten ni se pongan mal, pero en muchos momentos de nuestra vida, Dios permite que nosotros también pasemos decepciones. ¿Sí? ¿La decepción nos da alegría o nos entristece? ¿Qué le pasa a usted cuando se decepciona? ¿Se alegra?
o se entristece. Yo me pongo muy triste. Les voy a dar dos ejemplos sobre este punto de cuando nos entristecen. Número uno, saben que, bueno, ya hoy en día falleció mi abuela Silvina y falleció mi madre también hace algunos años, de nombre Hermelinda. Mi abuela tenía un poder extraordinario. Podía estar con ellas, con mi mamá, ¿no? 2 minutos o 1 minuto, y con 2, 3 palabras mi madre podía salir del cuarto o de la casa de mi abuela llorando lágrimas, pero no cualquier lágrimas, llorando. Tenía un poder para entristecerla. Se ríen porque conocen a alguien así. No, dice. Hay gente así. Tenía un poder para entristecerla. Y yo les quiero decir algo, y lo voy a apoyar con una ilustración. Cuando nos entristecemos, perdemos. Si se anima, dígale a alguien, si te entristeces, pierdes. Pierdes. Y les cuento esto para terminar este punto. ¿Saben que en una de las votaciones para Miss Universo en Venezuela estaba una venezolana diosa total, como dicen, el país de las Misses, ¿no? Miss Universo, diosa. Tenía todo para ser la Miss Universo. Pero he aquí que antes de salir y mientras estaban en la fila para hacer la primera entrada, ¿vieron que hacen varias entradas las Miss Universo? ¿Vieron alguna vez un evento de esto? Yo miraba, no es que me gustaban las chicas solamente, miraba el evento, ¿no? Y entonces saben que mientras estaban ahí en el pasillo, pasó una y le dice, la verdad que hoy sí se nota que estás gorda y que tienes una ceja mal depilada. Fue todo lo que le dijo. Estás gorda y tienes una ceja mal depilada. Se entristeció. Como consecuencia, ¿qué pasó? Perdió. Y cuando le preguntaron, ¿sabes cuál fue tu falla? ¿Cuál? No sonreías, no estabas alegre, no estabas radiante. Y dice que ella pensaba, si me río se va a notar que tengo una ceja mal. Y entonces terminó perdiendo. ¿Cuántas veces el enemigo nos entristece, nos quita la fuerza, nos quita la voluntad? Con una cuestión, permítame la palabra, con una distracción estúpida, tonta. La usa y logra su propósito en contra de nuestras vidas. En segundo lugar, no debemos perder la fe. Y dice que Ana, versículo 7, no faltaba, y esto nos va a dar una gran enseñanza, no perder la fe, porque no seguimos al Señor por la recompensa que Él nos pueda dar. Lo seguimos por amor. Amén. Seguimos al Señor con una actitud de amor. No lo seguimos por interés. Y dice que Ana, a pesar de su problema, que tenía un problema, y de todo lo que sufría cada vez que iba al templo, no faltaba. Seguía yendo. Y nos da una gran enseñanza, porque usted y yo quizás lo hemos vivido, que cuando estamos mal no queremos saber nada con Dios. No quiero saber nada. Como alguna vez dije yo, hoy no voy a ir al culto, y ni que Dios se pusiera a llorar porque yo no iba al culto. Y a veces uno, en medio de la situación en donde uno tiene que ponerle más fe, dice aquí que no faltaba al templo, no faltaba. Y fíjense cómo era la devoción de Ana, que a pesar de en medio de su situación, le dice a Dios, si me concedes, ni siquiera para ella, si me concedes que yo pueda tener un hijo,
te lo voy a dar a ti. Lo voy a entregar. Bueno, el relato bíblico nos cuenta luego que efectivamente nació Samuel. Pero fíjense qué interesante que es, porque parte de la fe es tener capacidad de entregar cosas de nuestra vida. Alguien dice, miren, si no hubiera este corazón puesto por Dios, nunca hubiera habido misioneros en el mundo, porque imagínense una mamá que dice a su hija, ¿sabes qué, mami? Me voy a Afganistán. No, no lo hagas, no, por Dios, nunca hagas eso. No te vas a ir allá, que decapitan, que le cortan el clítoris a las mujeres en aquel lugar y te van a castrar y te van a... Imagínense. Pero Dios, cuando pone un sentir, aquello que hasta pensamos que nunca íbamos a poder hacer, cuando entendemos los propósitos de Dios y tenemos fe, hacer entregas también es de parte de Dios, porque dice que ella no faltaba. ¿Y saben qué quiere decir que no faltaba? Que siempre iba al templo. Ir al templo para ella también significaba ir y dar. Y a pesar de su situación, por lo que cuenta el relato bíblico, ella siempre daba más que los que creían que estaban bien. ¿Sí me entiende? Algunos dicen, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero dan. Y saben, acá no es una cuestión de dinero, es cuestión de entrega con Dios. Usted puede analizar por un instante si alguna vez interpretó que Dios le estaba pidiendo algo, porque a veces Dios nos puede pedir un hijo, ¿saben? En mi caso muy particular, mi mamá también tuvo una oportunidad de poder orar y decirle, Señor, sálvalo a este loco y yo te lo entrego para que te sirva. ¿Y saben de dónde lo sacó? Porque justamente me había visto una madrugada, después como 2 días de andar de gato negro, como dicen acá, de forajido, y me vio por la ventana y tenía 7, 8 muchachos que me escuchaban y yo hablaba. Y mi mamá dijo, ¿por qué a este no lo haces un predicador? Que mira ahí cómo está con todos esos vagos. Y me entregó. Cierre sus ojos por un instante. ¿Qué tienes que entregarle a Dios que no le has dado? Quizás tengas que reconocer en este día que has tenido falta de fe. Y no tienes que perder la fe, tienes que crecer en fe. Es el desafío de Dios. Porque este mundo no necesita gente que dice que tiene una religión, sino que nosotros podamos demostrarle a este mundo la fe que tenemos en nuestro Dios y cómo Él nos responde cuando nosotros nos alineamos a lo que Él está esperando de cada uno de nosotros. Les doy una palabra de ánimo. Dice la Biblia que Dios no pondrá en nosotros una carga mayor de la que podamos soportar. Amén. Mírenme de nuevo. Y algo que quiero agregar. Ella dice, no faltaba al templo. Ana tenía una entrega al Señor a pesar de su crisis incondicional. Era fiel a Dios. Y mi esposo decía hace un momento, bueno, falto a la reunión para que Dios se dé cuenta, ¿no? O como que para llamarle la atención a Dios. Y sabe que cuando nosotros nos ponemos en esa posición de querer llamarle la atención a Dios, lo que hacemos es dañarnos a nosotros mismos. Decir, voy a dejar de buscar a Dios, voy a dejar de tener un compromiso con Dios, voy a dejar de rendirme a Él y voy a decidir por mi vida, voy a decidir por lo que tengo que hacer. Esto de que ella iba al templo, no faltaba, esta actitud de rendición y de entrega de Ana, tiene que ver con eso. Cuando nosotros, como humanos que somos, nos ponemos a pelear con Dios, permítame decirlo de esta manera, nos decimos, bueno, me voy a ver qué Dios hace, ¿no? Me cruzo de brazos como un caprichoso y digo, a ver qué es lo que Dios va a hacer si yo dejo de buscarlo, si yo dejo de hacer su voluntad, como que Dios
va a perder porque yo me pongo en esa posición. Lamentablemente, cuando nosotros nos ponemos en esa posición, los que perdemos somos nosotros, porque nosotros necesitamos a Dios. Él nos amó primero y por eso nosotros lo buscamos, porque Él se entregó primero. Y cuando vemos en Ana que ella iba al templo, ella tenía una entrega, de hecho entregó lo más importante, que era el hijo, le dijo, si me das un varón te lo entrego. O sea, ni siquiera le estaba pidiendo para ella poder saciar su deseo de ser madre, sino que en ese pedido había una entrega total de ella. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que reconocer y entender que nuestra entrega va a terminar bendiciéndonos a nosotros mismos. En cambio, cuando nos ponemos en ese rol de caprichosos, a ver que si Dios, a querer doblarle el brazo a Dios, ¿no? Ninguno de nosotros podemos hacerlo, porque el amor de Dios fue superior y es superior al amor que nosotros podemos dar. Entonces, la entrega de Ana nos desafía a nosotros en momentos de crisis a no querer jugar con Dios, a ver quién tiene más fuerza, a querer doblegar el carácter de Dios o a querer hacer trueque con Dios para que Él haga lo que yo quiero. En momentos de crisis es donde más me tengo que rendir. Lo decimos esto por experiencia, no porque, nosotros hablamos de teoría, no. En momentos de crisis, si no nos rendimos, si no nos despojamos, si no nos entregamos todo, espíritu, alma, cuerpo, vida, todo, si no nos entregamos, entonces los que perdemos somos nosotros. Por eso es el desafío, ¿no? ¿Qué cosas o qué aspectos de tu vida Dios está pidiendo? Eso decía mi esposo hace un momento. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo para que nosotros podamos rendirnos a Él y entregar lo que Él está demandando de nosotros? Porque de esa manera superamos la crisis y podemos vivir vida de victoria. De esa manera crecemos, maduramos, como yo decía al principio, para poder batallar contra el enemigo que tenemos en común, ¿sí? Y tener victoria en cada batalla del día a día. Amén. No debemos perder la fe. Y en tercer lugar, no debemos perder la fe. No importa lo que piensen de nosotros. La Biblia dice aquí en el versículo 14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Y miren lo que le dice el profeta, digiere tu vino. Versículo 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino, ni sidra. Entonces, no importa lo que piensen, y quiero decir dos cosas. Número uno, los líderes también se pueden equivocar. Pueden vernos de una forma y no ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Por eso nunca nuestro corazón y nuestra vida puede estar sostenida en un líder, sino en Dios. Porque miren, aquí el profeta de aquel tiempo se equivoca y le dice que estaba borracha. Le dice, pero estás borracha, ¿hasta cuándo vas a estar así? Y ella le transmite, dice, no estoy borracha. Solo ustedes pueden leer el relato y dice, no, yo estaba orando, estaba hablando. Y como la vio hablando sola, dijo, esta mujer está borracha. Miren, ¿cuántas personas nosotros podemos llegar a perder la fe por lo que piensan los demás de nosotros? Ay, no, esta está loca, vive en el cielo y no baja nunca a la tierra. Yo pienso que esta mujer, y cuántas cosas tener que enfrentar, y aún en medio de la situación, Ana se sobrepuso a una equivocación de un líder. Se sobrepuso a una equivocación de un líder porque tenía fe. La fe también para cada uno de nosotros es un resguardo para las inclemencias que tiene el servicio a Dios, ¿sí? Hay cosas diversas que pueden pasar y nosotros tenemos que estar preparados y no nos tiene que importar lo que piensen los demás. Y para esto la fe es un ancla. La fe es un ancla que nos pone seguros. Cuando uno tiene una fe y una certeza, uno se mueve tranquilo, ¿verdad?
El barco sin ancla anda a la deriva, por un lado para acá, para allá. Pero realmente Dios quiere que nosotros podamos tener en este tiempo que no nos importe lo que piensen los demás de nosotros. Hay un relato de la Biblia que cuenta y dice que tenían que conquistar una tierra, y en medio de la conquista dice, ¿saben qué? No vamos a poder conquistar porque nosotros somos como langostas y así les parecíamos a ellos, dijo Josué. O sea, no vamos a poder subir contra aquel pueblo. Entonces, no importa cómo le parezcan a las demás personas, lo que importa realmente es lo que mi fe me está dictando y lo que yo estoy creyendo en este tiempo. Es muy importante ver la vida de Ana, que en medio de esta situación y en medio de esta equivocación del líder, ella se mantuvo firme y avanzó para recibir lo que Dios tenía para su vida. Por último punto, versículo 18, dice, y ella dijo, ¿no debemos perder la fe? Versículo 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y no estuvo más triste. El versículo 17 dice, el profeta le respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Cuando uno tiene fe, termina nuestro llanto. Cuando uno tiene fe, termina nuestro llanto. Primera actitud positiva de que cambió su forma de vivir, justamente dice aquí que comió. Cuando uno está mal y no está re mal, lo que menos quiere es comer. Amén. Cuando uno está mal, lo único, o sea, no quiere. Y aquí nosotros vemos que dice que terminó su llanto y ella se tomó de la palabra que le dijeron, ve en paz, ve en paz. Y dice que ella se fue por su camino y no estuvo más triste. Dejó la tristeza. No le dio más lugar a lo que le estaba haciendo mal. ¿Sí? Es interesante que en momentos de crisis, como hablábamos hace un momento, ¿no? La gente opina, cuando está pasando un momento difícil, la gente habla, cuando estás pasando momentos difíciles, la gente piensa y dice cosas, sin argumentos muchas veces, ¿no? Porque para hablar somos rápidos, el tema es estar en el lugar del otro. Y en momentos de crisis también nos sale el llanto, nos sale la preocupación, como decía, cuando uno está bien come, en el caso de Ana, cuando estuvo bien empezó a comer, cuando uno está mal no quiere comer. Pero necesitamos nosotras, y quiero cerrar una idea, para no dar importancia a lo que piensan las personas, ¿sí? Aún líderes que se pueden equivocar, porque somos seres humanos, ¿sí? Estamos hechos de carne y hueso, para no dar importancia a lo que el otro piensa, para poder salir del dolor que causa la crisis, necesitamos estar ligados a Dios, porque es Él el que va a dar el crecimiento a nuestra fe. En la medida que nosotros lo buscamos, en la medida que nosotros nos ligamos a Dios, el Espíritu Santo, como muchas veces lo hemos dicho, es nuestro ayudador y es el que va a dar fortaleza a nuestra fe. Decíamos al principio, cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. El grano de mostaza llega a ser como la cabeza de un alfiler, es muy chiquitito. Todos tenemos esa misma fe, para darle una cuestión visual, ¿no? Un poquito de fe.
Pero si ustedes ven en la internet o habrán visto en algún lado, yo nunca vi un árbol de mostaza, pero he visto en internet el tamaño del árbol y la sombra que da. La fe debe ser de esa manera. El Señor nos entrega una medida, pero debe crecer. ¿Y cómo yo logro hacer crecer mi fe si estoy viviendo una crisis, si estoy atravesando un problema? Yo digo, pobre Ana, ¿no? Las que somos madres, las que hemos tenido la oportunidad de tener hijos, decimos, wow, a veces es mucho trabajo, pero qué lindo que es cuando tu hijo viene y te abraza, viene y te dice te amo. Miren, yo estábamos en el medio de esta predicación y viene mi hija y me da un regalo, es una carta, ¿no? Uy, se me cayó. Es un corazón con un cartelito que dice te amo. Hasta cuando estoy predicando, cuando estamos en este tipo de conversaciones, así que uno está queriendo el silencio en la casa, tus hijos te sorprenden. Y yo me imagino Ana en esta situación terrible, porque era la crisis en aquel entonces. No poder ser mamá era una maldición, se tenía considerado como que algún pecado habrá hecho, está maldita. Y entonces, ¿qué no iba a haber tristeza? ¿Qué no iba a haber querido dejar de comprometerse con Dios? ¿Qué no iba a haber querido llorar? ¿Qué no iba a estar pendiente de lo que los demás hablaran? Si para ella no tener hijos en aquel entonces era una maldición, era un problemón el que ella estaba enfrentando. Sin embargo, vemos que a pesar de la crisis no perdió su fe. Ella fue al lugar que tenía que ir, a clamar delante del Dios que tenía que clamar, y recibió respuesta. El profeta le dice, a pesar de que al principio estuvo errado, bueno, ahora anda en paz y que Dios conceda tu petición. Y si ustedes siguen leyendo el relato, van a ver que por fin nace Samuel, el hijo tan esperado, y luego un líder de Israel, nacido de esta mujer que estaba en un momento de crisis. A ella se la señalaba como maldita, como que estaba bajo juicio de Dios. Esa era la costumbre. No tiene hijos, por eso eran 2 mujeres, porque si la primer mujer no podía darle hijos a este varón, entonces podía tener una segunda mujer que le diera descendencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije al principio? No es muy a lo que estamos acostumbrados, que leemos en la Biblia que tenía 2 mujeres, Penina y Ana. Penina tenía hijos, Ana no. La razón por la cual este varón tenía 2 mujeres estaba en la ley de Moisés, y era que la segunda mujer era para que le dé descendencia. Sin embargo, Ana vivía una crisis constante, y de hecho acabamos de leer en la palabra que eran rivales. Así que para Ana todo esto no era motivo ni de paz, ni de gozo, ni de tranquilidad. Era crisis constante, era problema constante, era juicio constante. O sea, estaba señalada todo el tiempo. Y necesitamos cada uno de nosotros acercarnos a Dios para que en medio de la crisis Él pueda obrar en nuestra vida y nuestra fe sea afianzada. Nuestra fe sea, como decía recién el pastor, un ancla, ¿sí? Que nos mantenga en el camino correcto, que nos mantenga en la dirección correcta. A veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Por qué si yo oro? ¿O por qué si yo he renunciado a tantas cosas del pasado? ¿O por qué si yo he recibido liberación? ¿Por qué? Porque cuando la fe no está cimentada como un ancla, no está firme, el enemigo viene y te da cachetazos para un lado, para el otro, y entonces ahí es donde sufrimos el doble. Dios quiere que nos afiancemos, que nos afirmemos, que le busquemos, y que nuestra fe, que decíamos es como un granito de mostaza, termine siendo un árbol frondoso donde su gloria y su poder puedan manifestarse, para nosotras ser bendición a otros. Yo les decía hoy en el mensajito que el Señor las use como punta de lanza para bendecir a su generación, a sus hijos, sus nietos, las que son abuelas, a sus esposos. Bueno, que seamos punta de lanza, no porque somos feministas, no porque estamos pensando la mujer al poder y acá estamos nosotras que vamos a cambiar la historia, no, sino porque Dios va a usarnos para que nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestras familias sean diferentes. Y entonces luego vamos a ver el diseño de Dios en nuestra vida y vamos a ver lo que Dios planeó para cada una de nosotras. Pero necesitamos que nuestra fe no mengue,
sino que como esa semillita que ocupa la cabeza de un alfiler se convierta en un árbol frondoso que afecte a mi familia, que afecte a mis vecinos, que me lleve a otro escalón para poder bendecir a otros. No debemos perder la fe. ¿Cuándo? Cuando nos entristecen, ¿sí? Cuando vengan esos ataques que nos quieren poner tristes. Recuerde la Miss Universo, que le hicieron la broma y perdió. Cuando nos entristecemos, perdemos, ¿sí? Número 2, no faltaba al templo. Ella seguía y seguía, porque tenía fe, ¿sí? No importó lo que piensen los demás, que no te importe lo que piensen los demás. Cierre sus ojos por un instante y dice que terminó su llanto y comió. Es muy importante en este día decirles a cada una de ustedes que no están solas, nunca han estado solas. Dios tiene una llave para actuar a favor nuestro y es nuestra fe. Le damos permiso a Dios cuando tenemos fe, cuando creemos en Él. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, yo me vuelvo contra todo espíritu de tristeza. Si alguien te ha hecho sentir inferior, te ha hecho sentir mal, yo le quiero decir en esta noche, como le dije anteriormente, la esterilidad de Ana tenía un propósito en Dios. También hay un propósito para los que creyentes sufran decepciones, que sintamos insuficiencias, que a veces nos sintamos inferiores, a fin de cumplir la voluntad de Dios, de su voluntad. Cosas negativas que nos pueden pasar, que nada te quite la fe. Nosotros tenemos que tomar la actitud que tomó Ana, de llevar nuestras y cada una de nuestras circunstancias al Señor y esperar en Él. La Biblia dice que es necesaria la paciencia para, habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengamos las promesas. Manténgase en ese espíritu por un instante, queremos orar por usted. En el nombre de Jesús. Si alguna de ustedes está enferma, así como el Dios de Ana le dio un hijo, también te puede dar la sanidad. En Ecuador tenemos 3 o 4 testimonios de personas que no podían dar a luz. Había una mujer que le habían atravesado un alambre por los úteros. Y un día en broma le digo, Dios te embaraza, y tuvo un hijo. Y Dios puede hacer un milagro por cada uno de ustedes también. Levante sus manos si usted cree que Dios puede darle lo que usted estaba pidiendo, si lo hace de corazón. Padre, en el nombre de Jesús. Toca, Señor, en esta hora. Espíritu Santo de Dios, ahí en el lugar donde ustedes están. Dios es espíritu. Y Él es real. La Biblia dice que el día de Pentecostés los que estaban reunidos lo sintieron. Ahí donde ustedes están. En el nombre de Jesús. Presencia de Dios, toca a cada mujer que está en ese lugar. Tócalas. En el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, pedimos tu presencia, manifestándose ahí donde están reunidas mis hermanas, Señor. Ahí donde va a llegar esta palabra, Dios mío. Te pedimos que tu gloria se manifieste, que tu poder, Dios mío, sobrenaturalmente traiga milagros. Oh bendito Dios, confiamos
Confiamos que tú obras, confiamos, Dios mío, que tú traes cambios, traes respuesta. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que obres libertad. Si hay alguien que está oprimido, que está siendo atado por el enemigo, por palabras negativas, por palabras que no vienen del trono de Dios, ahora en el nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos que se rompen las cadenas. Señor, en el nombre de Jesús ordenamos todo espíritu inmundo de tristeza, de angustia, de dolor, de pena, aún espíritus de enojo, Señor, que se han levantado en contra de tu pueblo. Ahora le damos la orden que retrocedan al abismo y sin retorno, y que haya libertad en tu pueblo, libertad para que esa fe que tú has puesto en cada uno de nosotros crezca, para que esa fe se aumente, para que esa fe, Dios mío, tome cimientos fuertes y nosotros podamos, Dios mío, ser bendición para muchos. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro libertad sobre tu vida, declaro sanidad sobre tu cuerpo, y a todo espíritu inmundo que se ha levantado para traer crisis, para traer situación adversa, para venir en contra de los propósitos de Dios sobre tu vida, le doy la orden que retroceda ahora en el nombre de Jesús, y que haya libertad sobre el pueblo de Dios, que haya libertad sobre tu mente, libertad sobre tu cuerpo, libertad sobre tu alma. En el nombre poderoso de Jesús, hoy me vuelvo contra todo principado que ha traído dolor, tristeza, depresión, angustia, que ha venido para tumbar tu fe, que ha venido para que dejes de creer, que ha traído incomprensión. En el nombre poderoso de Jesús, declaro en el nombre de Jesús que hay libertad en medio del pueblo de Dios, y todo vacío que quede en tu alma se llena esta noche con el poder del Espíritu Santo. Y yo pido, Dios mío, en esta hora, que el poder de tu Espíritu Santo descienda ahora sobre cada uno de mis hermanos, que el poder del Espíritu Santo inunde sus corazones ahora en el nombre poderoso de Jesús. Con sus manos levantadas al cielo, diga: Señor, aquí estoy, recibo tu presencia, recibo poder del Espíritu Santo, recibo poder del cielo en esta hora, en el nombre de Jesús, sin importar la distancia, Señor, porque no te detiene la distancia ni el tiempo. Yo declaro, Dios mío, aún los que van a ver este video por diferido, Señor, que tu Espíritu Santo se manifiesta sobre estas personas ahora en el nombre de Jesús. Reciba lo que está necesitando, reciba la unción del Santo, reciba la unción del Santo, sin importar la distancia. Dios está en esta casa, Dios está ahí donde usted se encuentra. Reciba poder del cielo, reciba en esta hora el poder del cielo. No vuelva a su casa, no termine este tiempo sin ser llena del poder de lo alto. El Señor trae libertad, y con la libertad la llenura de su Espíritu Santo, para que podamos avanzar y subir un escalón. El Señor trae libertad, rompe cadenas, abre cárceles de cautiverio, pero también junto con eso trae la unción del Espíritu Santo para que no vuelvas atrás, para que no vuelvas a caer en lo mismo, sino que avances y subas otro escalón para vivir victoria, para vivir bendición. En el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te agradecemos, Señor.